Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Es Noticias. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en los próximos minutos para revisar la actualidad noticiosa y lo más importante ocurrido en nuestro planeta. Empezamos. Es noticia América Latina. Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Colectivos feministas y diversas organizaciones sociales se movilizaron en todo el continente para exigir el cese de los femicidios y la impunidad de algunos casos. En Ecuador se han registrado al menos 206 casos de feminicidios en lo que va del año y las cifras en el resto de la región van proporcionalmente en aumento. ¿Cómo frenar este flagelo? Lo analizamos. Es noticia Venezuela. Las delegaciones de paz del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y del Gobierno de Colombia alcanzaron los primeros 3 acuerdos donde certifican a los países garantes y labores de alivios humanitarios. Es noticia El Mundo. Hoy se conmemora la siembra de 2 grandes íconos americanos, Fidel Castro y Diego Armando Maradona, que dejaron de existir una misma fecha, 25 de noviembre. La trascendencia de sus legados transversalizan las luchas sociales y la resistencia de los pueblos. Lo analizamos. Así empezamos Es Noticia. A continuación, la información. Es noticia América Latina. Organizaciones y movimientos sociales se movilizaron por todo el continente para exigir el fin de la violencia contra la mujer. Según las organizaciones de derechos humanos y feministas, en Ecuador, por ejemplo, se han registrado al menos 206 feminicidios en lo que va del presente año y alertan que las cifras de impunidad por este tipo de delitos siguen en ascenso. Veamos este reporte desde Quito, Ecuador. Para Elizabeth, la vida nunca volvió a ser la misma. El 11 de septiembre, su hija, María Belén Bernal, fue asesinada dentro de la escuela de policía. El presunto femicida, su esposo, un teniente en servicio activo. Al Estado o al gobierno no le interesa la vida de María Belén o la vida de quien sea. Está claro, le interesa cuidar la institucionalidad de el que dirán de esta institución, cuando en sus atribuciones y responsabilidades dice que tienen que brindarnos seguridad. Y no lo hicieron. En una institución donde forman a personas que nos den seguridad. Entonces, por lo tanto, ellos no es una institución que forman, sino deforman. El primer día de clases. Sus recuerdos felices se desvanecieron. Ella sostiene que en el crimen de su hija primó el espíritu de cuerpo, pues el principal sospechoso, Germán Cáceres, se dio a la fuga y hasta ahora se desconoce su paradero. ¿Dónde está Germán Cáceres? Ahora veo que se ha hecho una campaña maravillosa, comunicacional, de que los policías todos capturan, hacen su trabajo, para eso se preparan, ¿no? Pero Germán Cáceres en realidad es un super policía que no le pueden capturar, incluso la Interpol. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Algo pasa aquí. ¿Por qué ellos no dicen dónde está? ¿Por qué no lo entregan? Pero María Belén Bernal no es la única víctima. En Ecuador, en lo que va del 2022, se han registrado 272 muertes violentas de mujeres por razones de género. Pero hasta ahora el gobierno no nos ha abierto las puertas, tampoco nos ha atendido. Karina, junto a otras madres coraje, como se han autodenominado las familiares de víctimas de femicidio, llegan los martes cada 15 días a los exteriores del Palacio de Gobierno. Ellas piden memoria, justicia y reparación. Jocelyn, una niña de 18 años, con un niño de 1 año, salió para irse al colegio, pero no llegó al colegio porque en medio del camino le interceptó la expareja de ella, al cual le llevó a una quebrada, le dio 14 puñaladas, le estranguló con el zapato, le asfixió, la golpeó, la pegó y la cortó en pedacitos.
Eso fue el 27 de junio del 2015. Al niño lo quitó de los brazos de mi hija cuando ella ya estaba muerta y le dejó abandonada. Según la Fundación Aldea, en lo que va de 2022, 89 niños han quedado huérfanos debido a los femicidios. Son mis carros favoritos. Para Sibel Martínez, activista de derechos humanos, el gobierno tiene una enorme deuda con las víctimas. No hay ejecución, hay una muy mala gestión. Los centros Violeta, que en principio fue digamos, producto, entre comillas, emblemático del gobierno, al final del día tiene una ejecución del 11%. Eso da la medida de la importancia que tiene, digamos, para este gobierno, las mujeres, ¿no? Que tenemos las mujeres, que tenemos las niñas, los niños, adolescentes en este país. Y claro, eso se refleja obviamente en inseguridad, se refleja en la falta de acción, en ese poder judicial que también es revictimizante y que al final del día le guiña el ojo a la impunidad. Quisimos conocer cuáles son las políticas que el gobierno ecuatoriano implementa para erradicar la violencia de género a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Versión que no nos fue concedida, según nos explicaron, por motivos de agenda. Y sumamos más información con nuestra colaboradora Elena Rodríguez, quien nos amplía desde Quito. Adelante, Elena, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos desde Quito, la capital de los ecuatorianos. Esta señal que se emite para América Latina y el Caribe la hacemos desde la Plaza de Santo Domingo, en el centro, en el corazón de la ciudad capital de Ecuador, donde miles de mujeres han marchado el día de hoy para luchar contra la violencia hacia la mujer. Precisamente se registran en este país suramericano cifras alarmantes, dramáticas. 272 mujeres han muerto por razones de género en lo que va del año y el 50% de esa cifra que se registra en este país suramericano se ha dado precisamente en manos de sus parejas sentimentales. A lo largo de los varios kilómetros que recorrieron las mujeres que partieron desde La Patria y 6 de diciembre aproximadamente, han venido cantando, han venido dando sus consignas, dando sus mensajes para rechazar la violencia contra la mujer. 7 de cada 10 mujeres ecuatorianas reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia. Y sobre ese tema queremos hablar con Silvia Velastegui, que hoy nos acompaña. Mónica Velastegui, que hoy nos acompaña. Muy buenas noches, Mónica. Ustedes han recorrido estas cuadras, estos kilómetros, les hemos escuchado decir sus consignas. ¿Cuál es su lucha en este 25 de noviembre? Bueno, nuestra lucha es una lucha sin cuartel, para que nuestros derechos como mujeres ya no sean violentados, ya no sean vulnerados en las primeras instancias de Fiscalía de DINASED. Queremos que nuestros casos nos hagan de justicia, reparación y verdad. Nosotros en nuestro estado estamos viviendo un estado femicida. Cada 28 horas asesinan una mujer. Hoy queremos, y esta lucha no va a parar hasta encontrar esa verdad que necesitamos de parte de las autoridades. Estamos cansadas que seamos vulneradas, revictimizadas en cada instancia legal. Eso es lo que buscamos. Una lucha encarnecida contra un Estado feminista, contra un Estado indolente, contra una ley nefasta, contra una ley que no hay. Eso estamos luchando nosotros, las mujeres de este país. Usted me comentaba fuera de cámaras que precisamente su hija fue asesinada, es decir, fue víctima de un feminicidio. ¿Nos puede comentar al respecto? La primera instancia hoy, y no es ya costumbre que nos digan que nuestras hijas han muerto por suicidio. Queremos una ley, hombres capacitados de la DINASED, de Fiscalía. Ya no queremos más impunidad. Ustedes piden, y lo he escuchado a lo largo de esta marcha, de la manifestación, reparación, justicia y también memoria. ¿Por qué? Porque nuestras hijas han quedado en una estadística y no queremos que siga siendo un número. Queremos saber que se procesen a los femicidas, que se les capturen a los femicidas. Eso es lo que queremos. Ya basta.
Basta, señor presidente, nos están matando y el Estado no hace nada. Basta de revictimizarnos. Queremos justicia, verdad. Eso queremos y nuestra lucha no va a parar. No va a parar hasta que se cambien las leyes desde las bases y se procesen con justicia, con verdad, con empatía. Muchísimas gracias. Estos son los testimonios que se recogen a esta hora en la Plaza de Santo Domingo, en el centro de la capital de los Ecuatorianos, para manifestar, para dar a conocer su lucha contra la violencia hacia la mujer. Insisto, las estadísticas, las cifras son alarmantes en este país suramericano. Desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre, según varias organizaciones defensoras de derechos humanos y varias organizaciones feministas, han sido 272 las mujeres que han muerto por razones de género, es decir, por el hecho de ser mujer. Y como bien nos decía nuestra compañera, la compañera a la que entrevistábamos, una mujer cada 28 horas muere por razones de género. El 50% de las víctimas muere en manos de sus parejas sentimentales, de sus novios, de sus esposos. Cifras que nos llaman a la reflexión precisamente en este 25 de noviembre que se celebra el Día Internacional, que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia. Es el informe que tenemos desde Quito. Continúan ustedes en Caracas. Buenas noches. Gracias, Elena. Y ahora vamos a conversar con Karen Dávila, feminista interseccional, investigadora y activista, licenciada en Ciencias Sociales, a quien le saludamos, le damos la más cordial bienvenida. Karen, qué gusto tenerla acá. Una de las declaraciones que se hace ahí de parte de la señora que está entrevistada, Mónica Belestegui, dice: en el Ecuador el Estado es femicida. ¿Se puede aplicar esto al resto de América Latina? Bueno, el reto en contra de la violencia en las mujeres y el feminicidio como digamos, el nivel más alto de violencia hacia las mujeres es un reto regional, y hablamos de Estado femicida cuando no asume, digamos, la responsabilidad del cuidado de las mujeres y poner en el centro la vida de las niñas y las mujeres. Bien. No tener una legislación y también no llevar, digamos, a las mujeres al análisis de la prevención, porque no solo se trata de la legislación, también se trata de la investigación de las violencias en cada país y los múltiples factores que lo ocasionan. Claro, yo sé que hay particularidades en cada país, pero efectivamente parecería que hay una norma. No necesariamente las leyes acompañan a estos procesos de emancipación feminista que son clave, pero al mismo tiempo parecería que la impunidad se va gestando constantemente, al punto en que incluso la mayoría de las personas que asesinan a sus parejas, en este caso lo que se denunciaba, prácticamente o no están presas o los procesos están parados y no hay sentencia. Sí, incluso también hay muchos feminicidios que no son catalogados como feminicidios, sino como homicidios comunes. Pues hay que hacer una labor muy importante desde la sociedad en general, también en presión social hacia las instituciones y también en formación, porque la violencia a las mujeres históricamente siempre se ha naturalizado. Entonces hay mucha, desde la institucionalidad, si tengan digamos, las herramientas jurídicas para actuar, prima el prejuicio y como la solidaridad pues de los hombres sobre los hombres, y se minimiza y también se le quita el valor y la importancia que tiene pues al acceso a la justicia, a la no impunidad y también a los factores que importan para la prevención de estas violencias. Pero aquí en el caso ecuatoriano hay un hecho muy particular, y es el caso de María Belén Bernal. Ella fue asesinada por su pareja, un teniente de la policía, pero resulta que se comienzan a investigar y no es el único caso. En este sentido, algunos policías incluso están protegidos por la institucionalidad. Esto también ocurre en otros países, ha pasado en otros países, pero no se los cataloga como tal. Digamos, el factor hombres armados, ya sea al margen de la ley o en cuerpos del Estado, es un factor muy, digamos, protagonista en los feminicidios en Latinoamérica. Y recurrente, además, en algunos países. Porque el hecho de que hombres tengan la posibilidad de tener un arma hace que
sirva de amedrentamiento contra su pareja y también que esa violencia que hay, digamos, en la mayoría de hombres formados, digamos, en el machismo y el patriarcado, el acceso a las armas sí genera un factor importante para que el uso de la violencia pues sea el... Claro, incluso hubo un caso muy particular en Ecuador donde un policía asesina a su pareja y después se mete un tiro, es decir, incluso ahí la afectación ya no es para él en particular ni para ella, sino que queda una familia. Entonces, otro de los elementos que está en juego es que estos actos de violencia también dejan secuelas en las familias, en los hijos, en las hijas, y esto no está siendo respaldado ni asumido por el Estado. Exactamente. Una de las víctimas más grandes de los feminicidios son los hijos de las mujeres que quedan, o sea, con el rastro de que su padre mató a su mamá y su mamá no está allí. O sea que hay todo un trabajo no solo en el tema punitivista de capturar al culpable, sino también en el acompañamiento a las familias y también que la sociedad entienda y que la violencia, o sea, que este ejercicio de la violencia es algo que no debe ser aceptado, ni justificado, ni normalizado. Pero a ver, Karen, ahí hay otro elemento también en discusión y sobre todo que no está claro porque el debate no es abierto, no es frontal, es que el Estado tiene que responsabilizarse de muchas de estas tareas, pero parecería que en algunos países, no precisamente estamos hablando solamente de Ecuador, se delega esa tarea a organizaciones no gubernamentales. A esas ONGs el Estado no les da plata, tienen que buscarse plata en el exterior. ¿De qué manera en este sentido también hay un grado muy alto de responsabilidad del Estado para atender estos problemas que son no solamente secuelas, sino que son parte de la cotidianidad del machismo que vive en nuestros países? Es que debe ser obligación de todos los estados poner en el centro la vida de las mujeres y las niñas. O sea, hacer que cuando una niña desaparece, cuando una niña o una mujer se encuentra en una situación de violencia no tenga que pasar por tantas trabas, sino que sea atendida y que sea acompañada. O sea, no se debe esperar hasta que esto termine en un feminicidio o en situaciones o sea, una desaparición. Se debe actuar de manera inmediata y se debe trabajar mucho con las escuelas, con los niños y también, o sea, con las comunidades. O sea, las comunidades y el Estado son lugares de protección de las mujeres, tienen que ser. Lastimosamente no son por tantos prejuicios y por tanto, digamos, machismo que existe entre la sociedad y por no darle la importancia que merece la vida de las mujeres. O sea que, por ejemplo, la agenda económica, que esté las mujeres en la agenda económica es muy importante. Claro. O sea, parte de esta violencia que nosotros vemos en Latinoamérica es toda esa crisis económica, cómo ha afectado, digamos, también la masculinidad y cómo los hombres que se encuentran desplazados de esa agenda económica también recurren a estas violencias porque sienten que la única propiedad que tienen es su pareja, su esposa, su novia. Y además en la pandemia vimos muchísimos casos porque efectivamente los victimarios estaban encerrados con sus víctimas y eso fue un acontecimiento que no se ha procesado adecuadamente. ¿Hasta dónde es suficiente, o cree usted, Karen, que efectivamente el tipificar como feminicidio ha ayudado a frenar la violencia? Es un paso porque es muy importante entender que la violencia ejercida hacia las mujeres es una violencia especial, ¿sí? O sea, que no es como cualquier tipo de violencia, que tiene sus cargas históricas, que tiene sus características. Es muy importante. Muy estructural, sí, además de nuestra sociedad. Es muy importante, pero no solo es lo único, o sea, no se puede pensar la prevención de la violencia solo desde el punto de punitivista, sino se tiene que pensar desde el punto de que entre más empoderadas en una sociedad, entre más estén dentro de la agenda económica las mujeres, más herramientas van a tener de educación, de formación, de acceso a la justicia, que las mujeres, pues que entre más desposeídas y más empobrecidas se encuentren, menos posibilidades de atención van a tener. Claro. Y un elemento que ha estado también en el debate en América Latina es que en algunos casos, no todos, la creación de los ministerios de la mujer o la Secretaría de la Mujer parecería que va a afrontar las dificultades, los retos que tiene las sociedades, pero parecería que en algunos casos es solamente el nombre, porque efectivamente la institución no alcanza. Eso requiere una transversalidad de todos los sectores del Estado. ¿La creación de estos ministerios también ayudaron o se ha convertido también ahora en un problema? Es decir, se traslada al Ministerio de la Mujer, a la Secretaría de la Mujer y los demás se olvidan. Es importante porque, como te digo, pone en centro el debate de la igualdad y de los derechos de las mujeres.
pero no solo tiene que ser una agenda de género, tiene que ser una agenda también económica y una agenda política. O sea, no todos hemos visto en Latinoamérica, en lo que se ha avanzado económica y políticamente, las mujeres han encontrado más herramientas y la violencia ha disminuido. O sea que se trata no solo de temas de género, se trata de temas económicos y se trata de temas políticos. Ahora, si bien es cierto que en esa perspectiva hay que analizar hasta dónde el movimiento feminista ha dado más impulso, más trabajo, más incluso empoderamiento a las autoridades. Yo siento que el movimiento feminista cumple un papel de presión, incluso ahorita con el tema de las redes sociales cumple un papel de presión, pero no solo, o sea, que el tema de las mujeres somos la mitad de la población, no debe ser un solo tema del movimiento feminista, es un tema muy importante de cualquier agenda política. Le planteo esta pregunta, Karen, porque se nota, se percibe ya en la práctica que si no se habla del tema feminista, por ejemplo en elecciones, en procesos electorales, en los comicios, los candidatos están fuera del análisis. Sí, y también se utiliza el tema de género para, o sea, todos sabemos que digamos que en este nuevo panorama o escenario regional, se han posicionado discursos y también se posicionan los contradiscursos, y el tema de la mujer y las libertades y los derechos de las mujeres juegan mucho en esos contradiscursos, incluso el papel que tiene el lobby, digamos, las iglesias. Exacto. Y digamos las iglesias que están pues buscando lucrarse y también poder político con ese tema, ¿no? Claro. Y entonces entran en pugna mucho, digamos, como cada posición. Pero es importante entender que si nosotros que estamos del lado, digamos, de los derechos y de los derechos de las mayorías y también de los derechos de las mujeres, es importante entender que no debemos escapar a esas agendas y no debemos, o sea, debemos poner a las mujeres en el centro de la agenda política, económica, y entender que el cuidado de las niñas y las mujeres es lo que hace que una sociedad se encuentre muchísimo mejor. Pero Karen, le planteaba esta pregunta a propósito de las elecciones porque, por ejemplo, el caso ecuatoriano que estábamos analizando hace pocos minutos, el presidente actual, Guillermo Lasso Mendoza, ofreció de todo, habló del respeto, del género, etcétera, y parecería que en su gobierno durante este año, lo que acabamos de ver, las cifras de feminicidios se incrementaron notablemente. Cuando ocurre el caso de María Belén Bernal, él lo que promete es destruir, demoler el edificio de la Escuela de Policía y construir un edificio con sentido de género. ¿Qué sentido tiene esto? Pues finalmente quiere pues solo atender la coyuntura y de pronto hasta también de cierta forma burlarse, pues... porque en la práctica no ha hecho nada. Sí, burlarse políticamente de las mujeres. O sea, entender que es como si es un apagafuego y ya, sí, no entender que es un tema... O sea, que a veces lo que nosotros vemos son casos y son la punta del iceberg. O sea, que estas violencias están atravesadas por muchas situaciones y que hay muchas mujeres que en este momento están siendo violentadas y muchas mujeres que podrían tener un acceso a la justicia o podrían tener un acompañamiento o incluso un cuidado por parte de su comunidad o su Pero Karen, no quiero dejar de lado su país, Colombia. ¿Cómo mira el panorama en Colombia con el nuevo presidente, con una mayoría en el Congreso del Pacto Histórico que efectivamente en su agenda está no solamente una agenda de género, sino una agenda de igualdad, de inclusión, de equiparación, incluso de algunos procesos? Pues yo veo muy positivo el hecho de que Francia Márquez sea vicepresidenta porque es una mujer negra, una mujer que representa a la mayoría de mujeres colombianas y también ella tiene pues detrás de sí mucho proceso organizativo y proceso político y considero que es una persona muy capaz para el tema de abrir, está ahorita impulsando el Ministerio de la Igualdad. Exacto. Y siento que es un reto muy importante y que ella tiene toda la capacidad. Y también la acompañan muchas organizaciones y muchos procesos territoriales que son importantes, sobre todo más que hacer importantes, las mujeres que en Colombia siempre han sido invisibles, que son las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres... Y exactamente, le iba a plantear eso porque efectivamente sobre Francia Márquez, hubo un ataque virulento en los medios de comunicación por su condición de afro, de colombiana, de izquierda o progresista, como lo quieran ver, y sobre todo también porque estaba con los derechos de las mujeres. ¿Hasta
dónde esta presencia de ella, de las mujeres que están en el Congreso, de la participación activa, puede aliviar en parte ese ataque mediático para figuras como, por ejemplo, Francia Márquez? Pues Francia, precisamente la mejor manera de enfrentar todo este racismo y todo este, digamos que es exclusión de los medios masivos de comunicación colombianos, siempre ha sido su autenticidad, y eso, al sentirla tan auténtica, muchas mujeres colombianas se identifican con su discurso, con su relato, como ella... Cuando ella va a diferentes territorios, que ha visitado diferentes regiones del país, las mujeres se sienten por primera vez identificadas con alguien que en un cargo tan importante que es una vicepresidenta, sienten que es como ellas. Entonces, eso es muy importante. O sea, siento que lo que debe ella es seguir en el trabajo desde la institucionalidad, pero también en el acompañamiento de los territorios. Ella es como cualquier mujer colombiana, entonces no le cuesta mucho. Pero no es cualquier mujer colombiana. No, hablo de que encarna a lo que es la mujer colombiana, no una mujer de élite, no una mujer, sí, o sea, que encarna lo que es la mayoría de las mujeres colombianas. Sí. Gracias, Karen, muy amable por estar con nosotros. Sí, siempre acá. Primera pausa, al volver es noticia Venezuela. Las delegaciones de paz del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y del Gobierno de Colombia alcanzaron los 3 primeros acuerdos donde certifican a los países garantes y labores de alivios humanitarios. Desde siempre hemos estado contigo. Nos ha inspirado mantenerte cerca. Nos encanta ver todo lo que logramos juntos cada vez que nos conectamos. Nos abrazamos. Nos reímos. Cada vez que nos apoyamos. Que soñamos. Y lo que hacemos posible juntos es solo el principio. Conectamos tu vida. Avanza con Movistar 4G Plus. La pasión que tienen por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tienen por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Aprendí a querer el socialismo, aprendí a querer al Che, a leer mucho Fidel. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Es noticia Venezuela. En Caracas, las delegaciones del gobierno colombiano y del Ejército de la Liberación Nacional firmaron 3 acuerdos para fortalecer este proceso de paz que se gesta en este país andino. Certifican a los países garantes y las labores de alivios humanitarios.
Mediante un comunicado conjunto, leído por las delegaciones de Noruega y Venezuela, las partes dialogantes acordaron invitar a Cuba, México y Brasil para definir su participación como países garantes. Además, se considerará la participación como acompañantes de otros países. Se acordó invitar a la República Federativa de Brasil, la República de Chile y los Estados Unidos mexicanos para definir su participación en este proceso como países garantes. Se formalizaron como acompañantes de la mesa de diálogos y del proceso el secretario general de Naciones Unidas a través de su representante especial en Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia. Se acordó invitar a Alemania, Suecia, Suiza y España para que consideren su participación en este proceso como países acompañantes y a su vez conocer su disposición para reactivar el grupo de países acompañantes, apoyo y cooperación. Asimismo, adelantarán acciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos para conocer su disposición de este proceso, acorde a los puntos de la agenda establecida en 2016 respecto a las acciones y dinámicas humanitarias. El integrante de la Delegación de Paz de Colombia, senador Iván Cepeda, destacó que las acciones humanitarias alcanzadas con el ELN se desplegarán para atender situaciones puntuales de poblaciones. El primero es sobre los países que van a fungir como garantes y los países que serán acompañantes en este proceso, la lista que se ha elaborado. En segundo lugar, un acuerdo que tiene que ver con acciones humanitarias que se desplegarán desde la mesa de diálogos para atender situaciones puntuales de poblaciones que estén en riesgo por efectos del conflicto armado, acciones humanitarias y dinámicas humanitarias. Y en tercer lugar, cómo comunicará la mesa de conversaciones, las decisiones que tomen. En medio del desarrollo de la agenda de trabajo, voceros del grupo guerrillero han destacado el compromiso del gobierno de Venezuela en la consolidación de la paz en Colombia, junto a la entrada del presidente Gustavo Petro. El ELN señaló que en esta primera semana de diálogos y exploración han avanzado en el análisis de una hoja de ruta y que se pueda ajustar al contexto actual. Para profundizar en el análisis de este acontecimiento, vamos a conectarnos con José Fernando Valencia. Lo tenemos, se nos cortó la comunicación. Vamos a intentar de nuevo conectarnos con José Fernando Valencia, vicerrector de investigaciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Vamos a ver si hacemos el contacto. No, vamos a seguir. Efectivamente, el día de hoy ocurrió este acontecimiento que se detallaba en la nota que hace pocos segundos emitimos, y al mismo tiempo se genera la expectativa alrededor de lo que pueda devenir en este proceso de diálogo que se ha iniciado con el auspicio de varios países y también con el auspicio de la opinión pública internacional. Como vemos y como sabemos, efectivamente, sobre la marcha hay un proceso que se cerraría en un primer ciclo hasta mediados del mes de diciembre, es decir, estamos pendientes de que este primer ciclo, esta primera parte del proceso de diálogos, efectivamente llegue a elementos de análisis como los que acabamos de mencionar, la ratificación de la participación de otros países y también, por supuesto, la metodología y los planes concretos que se puedan desarrollar en los próximos meses. Este primer ciclo, insisto, será hasta mediados del mes de diciembre. Efectivamente, también con todo este proceso, lo que se aspira es que en el gobierno y en las fuerzas sociales de Colombia se generen mejores auspicios para una conversación abierta y frontal de otros temas. Ya estamos con nuestro invitado, hacemos contacto con José Fernando Valencia, vicerrector de investigaciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana, parte de Redipaz e integrante también del grupo Cabilando desde Medellín, Colombia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? ¿Cómo valora usted lo ocurrido el día de hoy? ¿Hay acuerdos concretos? ¿Hay un avance puntual en este primer ciclo de los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano? Bueno, tenemos que calificar que efectivamente lo que ha venido dando el gobierno de Petro es que se han adelantado los acuerdos que hasta el momento vienen ya mencionando Patiño, el mismo que efectivamente
vamos muy rápido, ¿cierto? Vamos de manera muy clara, muy precisa, muy definida. Es posible que justamente lo que ha hecho el gobierno en el sentido de retomar y recuperar parte de esas negociaciones que ya se habían venido construyendo con la guerrilla del ELN es lo que le haya dado como mayor celeridad, y eso le ha permitido de alguna forma ir adelantando en esas temáticas específicas que le permiten al Estado colombiano ya tener un norte hacia dónde dirigir. Ya, y siendo así entonces, ¿de qué manera en este momento están dadas las condiciones y las garantías para que este proceso llegue a su primer ciclo de manera, digamos, inmediata, sin mayores problemas, tomando en cuenta que podrían torpedearse por los factores que ya conocemos en Colombia que normalmente o tradicionalmente afectan, que es la participación, el bloqueo mediático o la perturbación de ciertos sectores de la derecha? Justamente es un elemento importantísimo lo que viene ocurriendo. La participación de José Félix Laforí, en el fondo, es un golpe certero frente a esas posibilidades que existen, porque aquellos que de alguna forma consideren que el proceso no es serio o que el proceso efectivamente no tiene un rumbo adecuado, ya pueden comenzar a descontar que eso no es cierto. Y eso se debe justamente a que José Félix es el ejemplo claro de aquellos opositores de alto calibre que han impedido la paz en Colombia, y el tenerlos dentro del grupo negociador ya le permite al Estado colombiano definir una serie de elementos que antes no estaban. Es a lo que de alguna forma Petro ha denominado la posibilidad de incluir a toda la sociedad colombiana, y en el fondo pues es lo que de alguna manera había propuesto el ELN en el pasado, es decir, tratar de incluir a todos los miembros de la sociedad, a todas aquellas comunidades que hasta el momento han sido excluidas, y de esa manera lograr un proceso de paz lo más transparente y en el cual se incluyan todos los actores. Claro, y precisamente esta parte que usted menciona es clave porque en buena medida lo planteado por el Ejército de Liberación Nacional, lo que ha dicho el comandante Pablo Beltrán, está dirigido hacia eso, es decir, una participación social, es un diálogo social, no se trata de un grupo ausente o ajeno a la sociedad. ¿Es posible eso? ¿Hasta dónde la sociedad colombiana se involucra, quiere participar de eso, o los mecanismos habrá que irlos implementando poco a poco? Habrá que irnos implementando poco a poco, pero yo te diría que hasta el momento se han venido construyendo de una muy buena manera, porque justo el hecho de que se retomen esas negociaciones que se venían dando hasta 2016 y que desde allí tomemos todo ese aprendizaje que ya se tenía y lógicamente le coloquemos todos esos ingredientes que hasta el momento no teníamos, como un nuevo gobierno, como la posibilidad de tener una serie de actores que hasta este momento se habían convertido en reacios, pero que de alguna forma, en razón a lo que pasó con las FARC y a que el proceso viene marchando aún a pesar de todas las posibles talanqueras que le vinieron colocando tanto el gobierno de Duque como el Centro Democrático y todos aquellos que consideraron que eso no era un proceso que iba hacia adelante, pues hoy pueden darse cuenta de que si lograron hacerlo con una de las guerrillas más antiguas como fue las FARC, pues hacerlo con el ELN tampoco puede ser un asunto tan difícil, a pesar de que puede ser posiblemente un poco más lento, aunque sin embargo, pues por digamos la agilidad con la que se viene dando, posiblemente pueda llegar a su fin antes de que termine el gobierno actual. Claro, y la última pregunta que tengo, José Fernando, sobre este tema tiene que ver efectivamente con el panorama, el ambiente y el escenario en que se desarrollan estos diálogos, porque ocurren con un gobierno de Gustavo Petro, quien en algunos casos incluso abre varios espacios de enfoque y de análisis político de distintos temas. ¿Usted cree que efectivamente, sin apartarme del tema central del diálogo, Gustavo Petro está abriendo y politizando más a la sociedad colombiana a asuntos que son de honda trascendencia antes que efectivamente pasar después de los primeros 100 días a una discusión sobre las formas, sobre los orígenes, sobre los pasados de cada uno de los miembros del gobierno? Yo creo que aquí es muy importante
no dejar de lado nada de lo que ha pasado en nuestra historia, ¿cierto? Incluso colocar sobre la mesa una serie de temas como lo que ha venido haciendo Petro, en el sentido de traer sobre la mesa los problemas que hemos tenido con el narcotráfico, los problemas que hemos tenido con las selvas, los problemas que se han presentado con la misma sociedad, los problemas que se han presentado con todas esas bandas criminales. Eso, en el fondo, es recuperar la historia con la finalidad de hacernos conscientes de que si no logramos resolver todos esos pequeños problemas que tenemos o que nosotros de alguna manera ocultamos, no vamos a lograr una paz completa, que es lo que en el fondo está proponiendo Petro. Es decir, es la paz completa en todos los aspectos, desde el punto de vista militar, político, cultural, social y ambiental. Es decir, son todas las aristas que se pudiesen decir que están presentes en la negociación actual con el ELN y que están presentes como agenda mundial para resolver los problemas que nos aquejan a todos los miembros de nuestra sociedad y hoy del mundo. Gracias, José Fernando, muy amable por atender esta invitación. Obviamente el tema da para mucho más, pero también es cierto que todavía hay un trecho largo por recorrer en estos procesos de diálogo. Mando un abrazo, que esté muy bien, José Fernando. Un abrazo, gracias. Última pausa en Es Noticia. Al volver, Es Noticia el Mundo. Hoy se conmemora la siembra de dos grandes íconos americanos, Fidel Castro Ruz y Diego Armando Maradona, que dejaron de existir en una misma fecha, la del 25 de noviembre. La trascendencia de sus legados transversalizan las luchas sociales y la resistencia de los pueblos. Lo analizamos. El homenaje es en las calles de Qatar y cada noche a las 21:30 de Caracas tenemos mucho Diego, homenaje constante al más grande de todos, de todas las épocas. Zurda Infinita, nos vemos. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Un día como hoy, el 25 de noviembre, dejaron de existir físicamente dos grandes de Latinoamérica, Fidel Castro y Diego Armando Maradona. Telesur recuerda la gran amistad que se profesaron estos hombres legendarios y para eso Fabiola López desde Cuba nos tiene la siguiente historia. Muchos los admiraron y algunos fueron sus detractores. Sin embargo, para una gran mayoría resultaron inmensos. La alegría se me cae el juguete. Como el juguete nuevo. Eso mejor que la goma. Comandante, gracias por recibirme, de verdad, para todos los argentinos. ¿Será que la necedad parió conmigo?
la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. La patria solo tiene una cosa que ofrecer: sacrificio, lucha. Fidel Castro, el hombre que lideró una revolución socialista que cambió los destinos de este continente a solo 90 millas del imperio más poderoso del mundo. Yo me muero como viví. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Diego Armando Maradona, el joven que tuvo el fútbol a sus pies. El protagonista del mejor gol de la historia de los mundiales en un partido que fue mucho más que un juego de fútbol. Cielo hay un hinchalato que va gritando este sentimiento. Él me hablaba de béisbol, yo hablaba de fútbol, pero hablábamos sobre todo de política internacional y él me preguntaba cosas, yo con mi ignorancia política le decía lo que me parecía, y él le gustaba mucho cuando yo le contestaba a los americanos. El legendario comandante y el astro argentino del fútbol se profesaron una amistad entrañable, asegura quien filmó estos momentos memorables. Entonces imagínate, encontrarse ellos dos y conocerse fue algo sorprendente para los dos, pero incluso se trataban como si se conocieran de hacía mucho tiempo. Había una química ahí, una afabilidad, y el encuentro que más me gustó filmar fue cuando Maradona fue al despacho de Fidel con su compañera y dos de sus hijas, y fue una cosa de mucha ternura allí, se notaba una amistad, se notaba un afecto verdadero. Quiso el destino que el futbolista y el mandatario dejaran de existir físicamente el mismo día, un 25 de noviembre. El político fascinante, considerado uno de los más influyentes del siglo XX en 2016, a los 90 años de edad, y el mejor futbolista de la historia, pocos días después de haber cumplido 60 años en 2020. Justo el día de su deceso, cuando en la Universidad de La Habana, los jóvenes de esta isla conmemoraban el 4º aniversario de la desaparición física del líder de la Revolución Cubana, recordaban a Telesur la gran amistad de los dos íconos latinoamericanos. Casualmente, el mismo 25 de noviembre, fallece también un hombre que sobrepasó las fronteras del deporte, del fútbol, porque Maradona llegó a ser un defensor de las justas causas de los pueblos. Y cómo mejor recordarlo que con esa frase que los hermanó, porque Maradona decía que su segundo padre fue Fidel y que Fidel fue el golazo más grande de su vida. Dicen que cuando dos personas grandes mueren en un mismo día, pasan una misma estrella, y creo que también en Maradona encontramos un amigo solidario y hermano de las causas de Cuba. Lo tengo usted. Lo tengo usted acá en la pierna. Maradona llevaba a Fidel no solo en su corazón, también tatuado en su pierna izquierda. Para Fidel, Maradona era su gran amigo, un atleta maravilloso, al que le abrió las puertas de Cuba para su rehabilitación cuando en otros lugares se la cerraron. Lo deja un legado tan claro y tan hermoso que no podemos traicionarlo. El que hoy cree de que Cuba se debilita porque se fue el más grande, se equivoca. Son apenas algunos de los recuerdos de una gran amistad entre dos íconos de América, dos figuras universales que llenaron de leyendas este continente y se convirtieron en mitos más allá de la vida. Fabiola López, Telesur, La Habana. Y para profundizar en el análisis hemos invitado a Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales, analista internacional. Él nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Martín, efectivamente es un tema que puede provocar preocupación e inquietud a muchas personas, cómo mezclamos a estos dos personajes para hacer el análisis de lo que ocurre en América Latina. Pero yo creo que efectivamente, no sé si coincidas conmigo, ellos dos representan un símbolo de emergencia, de insurgencia, de rebeldía y también antisistema en nuestro mundo. ¿Qué opinas al respecto? Sí, me parece que se los puede emparentar a los dos con lo que fue la lucha antiimperialista, y me parece que
en diferentes ámbitos como el deporte y la política, aunque siempre han estado relacionados, creo que son dos grandísimas figuras del siglo XX, que tenemos la suerte que sean americanos. No hay que desdeñar, por supuesto, más allá de los errores que comete cualquier persona, creo que la representatividad que tiene tanto Fidel Castro para Cuba, para todas las luchas antiimperialistas, y en su caso también es en parte una lucha independentista de parte de Cuba respecto de Estados Unidos o respecto de otros grandes poderes, y están emparentados en cierto sentido, más allá de que Maradona haya sido representativo en el deporte. También se opuso de alguna manera al poder estadounidense y al poder de otras potencias, y es la forma en que los pueblos tratan de rebelarse ante el poder opresor, y de alguna forma, más allá que en el deporte sea algo simbólico, la representatividad que ha tenido, las derrotas que infligió Maradona sobre otras potencias mundiales como Alemania, Inglaterra y otros, también lo llena de una forma de esperanza que pueden tener los diferentes pueblos teniendo esas dos imágenes. Y hay que tener en cuenta también el momento que han vivido los dos del siglo XX, porque la Revolución Cubana se dio en un momento de los 60 y transcurrió también en los 70 hasta llegar a la actualidad, pero ese momento es un momento cúlmine a nivel mundial de descolonización de Asia y África, de diferentes rebeliones de Vietnam, Argelia, Palestina, incluso la Revolución China en 1949. Entonces Fidel Castro es una figura representativa que me atrevería a decir más allá de América y a nivel mundial, como uno de los grandes políticos, por su forma de oratoria, por su forma de haber dirigido o a ser uno de los dirigentes del pueblo cubano en una obra de resistencia, que hay pocas de esa índole en el mundo, que sigue siendo de alguna forma recordada, pero también tiene cierta vigencia en el presente. Y en el caso de Maradona, más allá de esto que mencionabas, Orlando, de los detractores, también hay que tener en cuenta que es una figura que muestra un cierto sentido de esperanza para los pueblos que no son las potencias mundiales. El deporte, quieras o no, significa también en esos casos, incluso también sucedía lo mismo con los deportes respecto a los deportes cubanos en las Olimpiadas y demás, muestra una forma de donde se puede vencer a los más poderosos. Pero además, Martín, tú acabas de mencionar esto y a mí se me viene a la mente un elemento que también es clave para conversar sobre este asunto. No nos olvidemos, estamos en un mundial de fútbol, todo el mundo habla del mundial, y fue quizás Diego Armando Maradona el único futbolista que se plantó frente a la FIFA, es decir, habló a nombre de los jugadores, se enfrentó al poder de la FIFA, y ya sabemos lo que pasó con Joseph Blatter, todo el sistema corrupto que había detrás y de explotación también de los campeonatos, de los torneos, de los mundiales, de los clubes y de los jugadores. Este símbolo también de rebeldía frente al poder de la FIFA quizás no ha tenido otro seguidor después de Armando Maradona. Sí, aparte de Maradona también recuerdo a Sócrates de Brasil. No son los jugadores más conocidos los que muestran ese tipo de lucha, pero creo que lo generalizaría también a los demás deportes, porque si uno analiza también el deporte tiene que ver mucho con la geopolítica respecto de dónde se jugaron los mundiales. El próximo mundial, de hecho, es en Estados Unidos, México y Canadá. Los últimos mundiales han sido en su mayoría en países de los más ricos del mundo. Y en el caso de Maradona sí se plantaba como una defensa, había una lógica más allá de que justamente en ese video él decía desconocer cuestiones de política, pero tenía la impresión que había países opresores y otros países oprimidos. Y en ese sentido es que se puede encolumnar dentro de la lógica de lo que plantea Fidel Castro, por más que hayan estado en ámbitos diferentes, se entrecruzan en algunas líneas de pensamiento. Y creo yo que
eso se puede ver a veces en los detractores que hay de esos personajes, buscando cuáles pueden ser las debilidades o cuáles pueden ser las fallas o las formas en las que no fue efectiva la Revolución Cubana, en el sentido de que lo propagandístico es tan grande que llega hasta todas las formas. En la actualidad también se puede ver eso en las redes sociales. Y en el caso de Maradona, esto que decías, se plantó ante un poder muy grande y decía lo que pensaba de manera directa, de manera sin tener una formación, y en eso es lo que lo diferencia enormemente de Fidel Castro, pero tenía así un nivel de intuición, de darse cuenta desde dónde venía el poder opresor, y por eso alzaba la voz en nombre de todos los futbolistas, y en ese caso podemos hacerlo extensivo, como digo, a otros deportes. Claro. El tema es que el fútbol tiene una representatividad a nivel mundial muy grande, y por eso llegaba y tenía eco en muchos lugares lo que decía él. Claro que sí, gracias Martín. Efectivamente es un tema fascinante, obviamente es un tema que puede llamar la atención, pero en estas circunstancias, Mundial, Fidel, Diego Armando Maradona nos ponen a pensar en esta perspectiva histórica. Te mando un abrazo, Martín, que estés muy bien, muy amable. Gracias a Martín Martinelli, nos despedimos, efectivamente terminamos esta semana, pendientes por supuesto de lo que ocurre en el Mundial con otros países latinoamericanos y atentos a la actualidad noticiosa y mundial para que estemos pendientes aquí en Es Noticia. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Disfruta desde